Hola y bienvenido al canal, gracias por visitarnos. Hoy seguimos con nuestro 101 truco de Excel y en el truco 83 te voy a mostrar cómo mantener el ancho de las columnas al copiarlas de un lugar a otro. Es un proceso muy sencillo y muy útil para evitar un problema muy común. Te muestro cómo. ¿Cuántas veces hemos querido copiar ciertos datos de un lugar a otro o entre hojas o entre tablas y al hacerlo resulta que el ancho de las columnas no es el adecuado o no es el que quisiera, lo cual requiere un trabajo extra de poder volver a ajustar las columnas como las teníamos. Te voy a mostrar cómo poder hacer la copia y el pegado directo sin necesidad de que tú modifiques el ancho de la columna, sino que eso también se coloque de manera automática. Para eso voy a colocar el cursor donde lo voy a pegar previamente, pues por ejemplo aquí. Así que vamos a seleccionar, voy a hacer un control C para copiar y me voy a ir acá y voy a seleccionar la opción de mantener ancho de las columnas, origen, lo cual nos ahorra mucho tiempo en un trabajo tedioso como es ajustar el ancho de las columnas. Ok, así que como puedes ver es súper fácil y sencillo, pero muy útil a la vez. Gracias por ver los videos. Si te gustó, déjame un like, comenta, síguenos para más videos que seguimos publicando en el canal. Gracias y nos vemos en el siguiente video.